Vamos a esperar unos minutitos, por favor, adicionales. Hola, ¿cómo estás, Janina? ¿Qué tal? Doctora, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raulito? ¿Qué tal? Gracias, doctora. Un placer. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Hablo con Gabriela? Bien, doctora. Sí, doctora. Ah, ok, Gaby, ¿qué tal? Doctora, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Rosali? ¿Cómo estás? Daniel. Hola. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Bien, doctora. Bien. Qué gusto. Ya los tengo por acá. Creo que están más que ávidos para poder iniciar el tema. Vamos a tener un poquito más de espera, todavía que quiero un rango por lo menos de superior a 20, como para tomar decisiones inmediatas, de acuerdo a las indicaciones, y luego continuamos, por favor. Hola. Pero... Doctora, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh my God. Disculpe la tardanza, doctora. No hay problema, bienvenida. Okay. Chicos, entonces, por favor, esta es una antesala, pero mejor damos por iniciado ya el tema de la visualización del vídeo, toda vez de que los exámenes vamos a tener que darlo tal como es la indicación de la sede principal, va a ser a partir de las 9:20, por favor, de la noche, para que podamos ya significar este módulo y estemos en condiciones que a partir de mañana iniciamos con lo que son mecanismos alternativos de solución de conflictos. Por favor. Escuchen entonces, chicos, por favor, listo. Listo, doctora. Ok, lo visualizan bien, ¿verdad? Sí, doctora. Se está visualizando, doctora. Muy bien. Era una pequeña historia, no sé si alguno de vosotros probablemente lo sepa ya. Escucha bien, doctora. En un lugar de Asia Central había un padre que murió, ¿vale? Y tenía tres hijos, y les dejó en herencia 17 camellos. ¿Conocéis esta historia alguno? Un poquito. Vale, sí, es bastante conocida. Pues resulta que en la herencia, el padre, que era muy cachondo él, les puso que al primer hijo le iba a dejar la mitad de sus camellos. Recordad que eran 17 camellos. La mitad. Al segundo hijo le iba a dejar concretamente la tercera parte de los camellos. Y al hijo pequeño la novena parte del total. Es decir, vamos a pintarlo aquí. A ver qué tal. 17 camellos. A uno el 50%, al otro un tercio y al último un noveno de los camellos. Se juntan los tres hijos y dicen, ¿qué hacemos? Son 17 camellos. No nos salen las cuentas, tenemos que matar a un camello muerto no nos sirve de mucho. Vamos a visitar al sabio del pueblo, a ver qué podemos hacer. Total, que van a visitar al sabio del pueblo. Y el sabio, después de un rato de reflexión, les dice, mirad, chicos, la solución a este problema es que yo os preste un camello, ¿vale? Con lo cual ya va a ser par, con lo cual ya podéis empezar a dividir de una forma distinta y factible
la herencia. Con lo cual, con 18 camellos, era mucho más sencillo. En este caso, con 18, al hijo que le daba el 50% se quedó con 9 camellos. Al hijo que le daba un tercio de los camellos se quedó con 6 camellos. Y el hijo que le daba un noveno se quedó con 2 camellos. ¿3 camellos? No, 2 camellos. 2, 2, 2. 9 más 6, ¿vale? Son 15, más 2 son 17. Con el camello que sobró, se lo devolvieron al anciano, ¿vale? Y se solucionó el problema. Curioso, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues de eso va el tema de los conflictos. ¿Cuándo tenemos un conflicto? Lo primero habría que saber qué es un conflicto. ¿Qué es un conflicto? ¿Alguien me dice? ¿Así en voz alta? Un enfrentamiento es un conflicto, claro que sí. ¿Qué más es un conflicto? Un desacuerdo, claro que sí. ¿Qué más? ¿El qué? Un problema que tenemos entre dos personas que no llegamos a un acuerdo. ¿Qué más? Algo incoherente. Bueno, puede ser... ¿A qué te refieres con incoherente? Falta de coherencia. Puede ser que sí, en algunos casos simplemente son necesidades enfrentadas, ¿vale? Necesidades enfrentadas y es difícil. Entonces, sí que es verdad que cuando miramos la RAE, por ejemplo, cuando nos hablan de conflictos, hablamos de que un conflicto es una lucha, una pelea, un combate entre dos personas. Es un desacuerdo entre personas, como habéis dicho bien. Y sobre todo es cuando alguien tiene una necesidad de otra persona o de sí misma, ¿vale? Porque también puedes tener conflictos contigo mismo, y que esa necesidad que tiene esa persona no se está cumpliendo, ¿vale? Es ahí cuando surge esa frustración, ese enfado a raíz de ese conflicto. Y ese enfado, esa frustración, como hemos visto con las emociones, produce una serie de acciones que a veces no son demasiado adecuadas, por decirlo de alguna forma. Ejemplos de conflicto los tenemos en todos los sitios. A nivel político, me decís, ahora mismo en España, conflictos en España, políticos, ¿cuáles son? Decidme. La economía es un conflicto, la gente quiere más dinero y no llega a fin de mes, necesito más dinero, la culpa la tiene el gobierno. ¿Qué más? La educación, la independencia de Cataluña. Artur Mas quiere la independencia, Rajoy dice que aquí no hay independencia ni rollos. Es decir, hay un conflicto, hay dos necesidades distintas que se enfrentan y no se pueden conseguir ni la una ni la otra. Entonces genera al final ira, enfado, ¿vale? Cuando hablamos de conflictos de políticos fuera de España y un poquito más graves, ¿no? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué os viene a la mente? Corea, por ejemplo. ¿Qué más? En Estados Unidos, el Brexit. En Siria, los refugiados. Estamos hablando de dos partes que están enfrentadas porque no se están cumpliendo las necesidades de una u otra. Cuando hablamos de temas de, por ejemplo, hemos visto política, pero también podríamos hablar de temas de religión, ¿no? La parte de Siria, la parte de los países, en este caso árabes, la propia religión aquí en España, los del autobús naranja contra los... Ahora se ha hecho otro autobús, ¿no? de Podemos, el tramabús, ¿no? Que llaman. Es decir, aquí estamos continuamente intentando llevarnos el gato al agua, cumplir una serie de necesidades y nos vemos con otra persona que de alguna forma mi necesidad le está generando el no cumplir las suyas. Hay un conflicto, evidentemente. Pero si nos vamos al fútbol, conflicto continuo, ¿verdad? Madrid-Barcelona, Madrid-Atleti, Inter de Milán. Es decir, en fútbol es continuo el conflicto, ¿verdad? Estamos continuamente. ¿Cuál es el problema del conflicto? Es que al final nos lleva a la ira, al enfado, al enfrentamiento y, en algunos casos, al enfrentamiento hasta las últimas consecuencias. Estamos hablando de guerras, de muerte, etcétera, etcétera. Con lo cual es complicado, pero sí, no hace falta irnos a estos conflictos tan gordos. Si nos vamos a nuestra casa, a nuestro hogar, ¿dónde hay conflictos? ¿Qué tipo de conflictos surgen en el hogar? La convivencia, concretamente la convivencia. Darme ejemplos. La comunicación, darme ejemplos de comunicación. Problemas entre hermanos. Un hermano se va de vacaciones a tal sitio y yo también quiero ir a ese sitio. No hay dinero en la familia y tenemos ahí esos problemas. ¿Qué más? ¿Qué otros conflictos surgen? Así rápido, no hace falta con los micros.
¿El qué? Con la pareja. ¿Qué nos pasa con la pareja? Uno quiere leer, el otro quiere ver la tele, con lo cual hay dos necesidades enfrentadas y no llegan a un punto común. Es decir, el conflicto, lo que estamos viendo es que es parte de la vida. Imaginad que diésemos con la solución al conflicto. Vamos, sería la leche. Sería lo mejor del mundo. Entonces, yo vengo aquí a poner mi granito de arena de todas las cosas que he estado investigando durante estos últimos años con respecto a la resolución de conflictos. Y ahora llegará, ¿vale? Todo llega y ahora os digo esos 5 pasos, estos 5 ingredientes fundamentales. Pero también hay que entender que el conflicto no solamente es hacia afuera. Tenemos conflictos internos. Dadme ejemplos de conflictos internos. ¿Me tomo el croissant o no me lo tomo? ¿Es un conflicto interno? Es un conflicto interno. ¿Qué más? Más conflictos internos. Me levanto a correr o me quedo en la camita tan ricamente entre las sábanas. ¿Qué más? ¿Perdona? ¿La autoestima? ¿Qué conflicto hay ahí? Pues, no sé, cuando lo tienes muy bajo, pues no quieres hacer nada. No quiero hacer nada, pero por otro lado me gustaría estar mejor, etcétera. ¿Qué más? Si me compro un vestido o no me lo compro. Cada vez que veáis un problema en el mundo, y eso va con la condición de estar vivo, cada vez que hay un problema hay un conflicto. Siempre, tanto internamente, si yo tengo un problema, ¿vale? Tengo un conflicto. Hay que mirar concretamente qué es lo que pasa. Para resolver ese problema es importantísimo desgranar, despejar las variables, porque estamos completamente rodeados, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos, llenos de conflictos. Entonces hay tres vías, 3 formas de resolver conflictos. ¿Sabéis cuáles son? La primera de ellas, para resolver conflictos, las personas, lo que solemos hacer, ¿vale? No digo que esto sea lo adecuado. Una de ellas es evitar el conflicto, que es lo que la gran mayor parte de la gente hace. ¿Qué nos pasa si evitamos el conflicto? Se queda podrido, va creciendo la toxicidad de ese conflicto y va a surgir de la forma menos adecuada. El evitar el conflicto es meter la cabeza, como los avestruces, debajo de la tierra esperando que el problema se vaya. Y esto es como una caries. Las caries no se van. Hay que resolverlas. No sé si irán a más o no, pero por lo menos quedarse como están se van a quedar. Fundamental. Con lo cual la evitación no es la solución. Hay otras personas que, por desgracia, utilizan este segundo método, que es el enfrentamiento. El enfrentamiento nos va a llevar a ser agresivos, a ver quién la tiene más larga. Perdonad si hay niños en la sala. Evidentemente esto es lo que nos está llevando a guerras, a muertes, a situaciones incómodas, a no poder vivir. Porque aunque yo en esa guerra salga victorioso, hay daños colaterales que a la larga me van a volver a mí y voy a sufrir las consecuencias. Con lo cual, el enfrentamiento tampoco es solución. Con lo cual, si estos dos no son la solución, ¿cuál es la tercera vía? ¿Alguien me la dice? Eso es, diálogo, negociación, ¿vale? Negociar. Con lo cual tenemos todos claro que cuando hay un conflicto, tanto interno como externo, la única solución de las 3 vías que podemos tener los seres humanos es la negociación. La pregunta del millón es, ¿cómo? ¿Cómo negocio? ¿Cómo lo hago si yo quiero A y el otro quiere B? Y solamente se puede elegir uno. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago si Rajoy quiere que España esté unida y Mas quiere la independencia? ¿Cómo hago si mi mujer quiere ir a comer un vegetariano y yo quiero ponerme ciego de entrecot? ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Si yo quiero ir al cine y otra persona con la que estoy quiere ir a pasear. ¿Vale? ¿Cómo hago esa negociación?
Bueno, pues la solución es esa, negociar, ver una tercera vía, una tercera posición. Y eso es lo que nos dicen los expertos a la hora de negociar. Buscar ese ganar-ganar. Para ganar-ganar es posible que yo no tenga el ganar así, sino que busque un ganar más pequeño buscando que el otro también tenga un ganar. Porque eso a la larga no genera ese condicionamiento, esos daños colaterales. Entonces, vamos a explicar cómo. Aquí os voy a poner un ejemplo de un... Probablemente lo hayáis visto por internet o en alguna imagen. Estos dos burritos, que uno de ellos ve la comida, el otro también, pero tienen una cuerda entre ellos y evidentemente no pueden llegar. Llegan a un momento en que dicen, ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso, ¿no? Bueno, pues como os he dicho, hay mucha gente que lo que hace es directamente evitar el conflicto, se quedarían ahí pensando, sin más, y hay otros que harían esto. Están tirando los dos y al final uno de ellos se enfrenta al otro, le deja cao, pero si os dais cuenta, evidentemente se come la comida de su compañero y luego termina comiéndose la suya. A la larga, cuando despierte ese burrito, o si está muerto peor porque tienes que llevar la carga contigo, evidentemente va a tener consecuencias. Eso no va a quedar así. La situación o la solución es esta que veis. Pensar, dar un pasito hacia atrás, pensad en tu bien y mi bien, vamos primero a un sitio, compartimos, vamos luego al otro y compartimos. Está claro que esa es la solución. Las causas del conflicto son muy sencillas, especialmente aquellos que conocéis la PNL. Aquí lo tenéis. Ambos están viendo lo mismo, pero el mapa no es el territorio. Es decir, en el caso de uno, su mapa es un 6. En el caso del otro, su mapa es un 9. El territorio no está reflejando exactamente lo mismo. Y desde ahí, cada uno tenemos nuestros filtros. Cada persona vivimos situaciones distintas. Estamos viviendo continuamente una realidad que es una representación de la realidad. Vosotros aquí, 200 personas, cada uno está viendo su visión de la realidad. Algunos estaréis diciendo, qué bien, me está encantando esto de la mentira, me está encantando Aaron, esto promete. Y hay otros que estáis diciendo, joder, me estoy durmiendo, esto es un rollo y tal. Cada uno, dependiendo de los filtros que tenéis ya marcados por las experiencias vitales, estáis viendo una misma realidad con distintos filtros, distintas gafas, y eso os hace tener distintas realidades. Esas distintas realidades, cuando se juntan, es cuando se produce ese conflicto. Entonces, quiero compartir con vosotros un vídeo de ilusiones ópticas, ¿vale? Para que veáis que una misma realidad puede continuamente confundirnos, ¿vale? Así que vamos a poner... La llegada del primer frente frío del año ha traído consigo una gripe catalogada ya de epidemia. Sola, o que realmente, o sea, que se está quedando quieta, pero si observáis, parece que está en movimiento. ¿Me ponéis el vídeo, por favor, allí al fondo? Tenemos colores en los ojos. ¿De qué color son los ojos? Parece uno azul y el otro gris, ¿verdad? Pues resulta que el color es exactamente el mismo. Es el contexto el que genera el cambio de color. Realmente es el mismo color. Parece azul, parece gris, pero son grises los dos. ¿Qué es lo que le pasa a Tom Cruise? Parece que, bueno, simplemente está boca abajo, ¿verdad? Pues no. Fijaos cómo estaba. ¿Cuántos colores estamos viendo? Especialmente si os fijáis, aquí parece que es verde y parece que es azul, ¿verdad? Pues no, es exactamente el mismo color. Una especie de azul verdoso. ¿Puedes ver el cachorro en color? Fijaos en el punto este, ¿vale? Durante 30 segundos o 20 segundos que va a durar. Sin quitar la imagen de ese punto. Ahora lo veis como en color, pero realmente no es en color, está absolutamente en blanco y negro. Vuestros propios ojos os engañan. ¿Estáis preparados para alucinar? Observar un poquito ahí, en el centro. Dura apenas 10 segundos, 15 segundos.
está terminando. Seguid mirando. Ahora mirar en vuestras manos, la palma de vuestras manos. ¿Qué es lo que sucede? Es como se está viendo cosas extrañas, ¿verdad? Bueno, aquí. Y aquí ya llegamos a lo que estabais buscando, lo que estabais esperando. La resolución de conflictos. La resolución de conflictos es un patín. ¿Eh? Vamos a poner la cara de sorpresa a todos. ¿Vale? Un patín. ¿Cómo que un patín? Bueno, dejadme que os explique el contexto. El conflicto es maravilloso. Es fundamental, es parte de la vida. La palabra conflicto tiene muy mala prensa. ¿Por qué? Porque no sabemos gestionar el conflicto, no lo sabemos gestionar. No tenemos ni 5 pasos ni nada. Directamente nos pega esa chispa que comentaba antes Aaron y sucede la llama. Entonces generamos enfrentamiento y evidentemente por eso la palabra conflicto tiene muy mala prensa, pero el conflicto es parte de la vida. El conflicto es inevitable. Estamos vivos, va a haber conflicto, vamos a tener problemas, sí o sí. Y es maravilloso, ¿por qué? Porque nos permite vivir y estar viendo cada vez cosas nuevas, aprender cosas nuevas. Si yo estuviese desde que nazco simplemente sabiendo 5 cosas, allí no habría conflicto. El problema es que cuando aprendo cosas nuevas, entran en conflicto con las cosas que ya sabía. Y evidentemente necesito gestionar ese conflicto para seguir creciendo. Para crecer en la vida, para evolucionar, necesito tener conflicto continuo. ¿Vale? Vamos a quitarle esa parte negativa, porque no estamos hablando de que el conflicto sea malo. El conflicto destructivo es malo, pero el conflicto no es malo. El conflicto es, repito, maravilloso. Así que, 2 cositas antes de explicaros lo del patín. Primero de todo, es que cuando tengamos un conflicto, tanto interno como externo, por favor, estamos trabajando con gente, estamos intentando cambiar nuestro mundo y cambiar el mundo de los demás. Necesitamos centrarnos en no estar focalizándonos en el ataque. Cuando tenemos un conflicto hay ataque. Detrás de ese ataque hay una necesidad. Si somos capaces de eliminar todo ese velo de ataque, porque la persona siente esa chispa y enseguida surge todo el tema emocional y la llama emocional, si eliminamos esa llama emocional y esa chispa, detrás de eso hay una simple necesidad. Si somos capaces de ser curiosos y eliminar ese ataque, entonces podremos empezar a movernos. ¿Vale? Entonces, fundamental entender, primero de todo, entender que el conflicto normalmente genera destrucción. Si quitamos el velo de la destrucción es el primer paso para resolverlo. Pero cuando hablamos de esos 5 pasos... Muy buenos días a todos. Vamos a hablar en este caso del patín, que nos lleva a fluidamente movernos por el mundo. El primer paso, la P. La P de identificar el problema concreto, ¿vale? El problema, las partes enfrentadas, identificarlas claramente, ¿vale? Uno quiere esto, el otro quiere lo otro. Una parte de mí quiere el croissant, la otra parte de mí quiere estar sin azúcar, no quiero envenenar mi cuerpo, ¿vale? Identificar muy claramente esas 2 partes, o el problema, partes. Segundo, la A, de acercamiento amable. Esta quizás es la más importante y nos olvidamos de ella siempre, siempre. Cuando digo siempre es siempre, aunque en PNL no nos guste mucho decir la palabra siempre. La intentamos evitar. Acercamiento amable, ¿qué significa? Básicamente, eliminar todas las barreras y comunicar con nuestro interlocutor diciéndole sus bondades, diciéndole las cosas buenas que nos genera, centrándonos en lo positivo. Yo sé que cuando hay un conflicto y la persona te está atacando, es muy difícil, ¿vale? Pero es fundamental para generar la resolución de conflicto, eliminar esa barrera y, de alguna forma, darle ese cariño, empoderar a la persona y ver las cosas positivas y hacerlas grandes, ¿ok?
¿Ok? Fundamental, ese acercamiento amable. En PNL le llamamos a esto rapport, ese acompasamiento, esa acogida. ¿Vale? Cuando, por ejemplo, estoy con mi marido y quiero que me ayude a limpiar los platos, cariño, te quiero mucho y eres una persona excepcional, tienes unos valores enormes y muchas veces me ayudas. ¿Vale? Ponerle es fundamental, no lo sabéis cuánto, ¿vale? No sé si me estoy metiendo en un jardín. O al revés, exactamente igual al revés. Cariño, eres fantástica y me encantas y me escuchas muchas veces. Necesito esto, ¿vale? Bueno, primero el problema. Segundo, ese acercamiento amable. Tercero, la T. Buscar el tiempo y el lugar adecuado. Tiempo y lugar. Cuando hablamos de tiempo y lugar adecuado, no intentemos resolver el conflicto con la pareja cuando estamos los dos con un dolor de cabeza y cansadísimos a las 12:30 de la noche en la cama. Porque al final uno acaba en el sofá, seguro. El tiempo es fundamental. Si estoy en plena crisis, estoy cabreado, estoy con un nivel de angustia enorme, no intentemos buscar la comunicación en ese momento, no va a servir de nada. Busquemos el tiempo y el lugar adecuado. No delante del resto de la gente para que nos vean. No, busquemos la situación adecuada. Ese es el punto 3. Punto 4, o paso 4, la I. Busquemos la intención positiva, común, fundamental. Detrás de las necesidades de las personas hay una intención positiva en común. Si yo quiero que mi marido me ayude con la casa, ¿vale? Hay una intención positiva en eso, que probablemente el marido también puede llegar ahí, ¿vale? ¿Cómo? Preguntándole ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Vale? Al final, si el marido dice vamos a dejarlo todo desordenado y la mujer quiere tenerlo ordenado, ¿vale? El para qué del marido es al final disfrutar, estar bien, estar a gusto. La razón por la cual la mujer quiere tenerlo ordenado es la misma, para disfrutar, tenerlo ordenado y estar a gusto. Ante ese mismo para qué, la forma de hacer son distintas. Si yo cedo un poquito por aquí y cedo otro poquito por acá, al final llegaremos al entente cordial de estar a gusto. Si al final lo tengo todo ordenado, pero no disfruto, no lo voy a conseguir. Si yo lo tengo todo desordenado, pero no disfruto, porque estoy cabreado con mi mujer, tampoco estoy disfrutando. No estoy a gusto. Necesitamos entender cuál es la intención positiva común. Y al final todos, si vamos subiendo, detrás de la pregunta ¿para qué? ¿Para qué quieres esto? ¿Y para qué quieres esto? ¿Y para qué quieres esto? ¿Y para qué quieres esto? Vas subiendo y finalmente tienes un para qué más grande, más elevado. Y ese para qué puede ser la base de la negociación, que sería el último paso. La negociación de las necesidades. Si la chica quiere vegetariano y el chico quiere pizza, por ejemplo, ¿vale? Vamos a negociar esas necesidades. Hoy vegetariano, mañana pizza. O vamos a un sitio que tiene la posibilidad de ensalada y pizza. Es decir, busquemos una tercera vía fundamental. Pero no me vale únicamente buscar esa tercera vía si previamente yo no he trabajado esa intención positiva común, no he trabajado el lugar adecuado, no he trabajado ese acercamiento amable y no he identificado claramente el problema o los comportamientos. Porque muchas veces es un comportamiento, cariño, cuando limpias dejas trozos de agua en el suelo, ¿vale? Es eso el comportamiento. No le puedes decir, eres un desastre, lo dejas todo por medio, no sirves para nada. Que eso es lo que nos sale cuando estamos enfadados, ¿vale? Ese no es el problema. El problema es que estás dejando las gotas en el suelo. Y las pisamos y luego las repartimos por toda la casa. ¿Por qué decimos que eres un desastre y tal? Muchísimo más cuando estamos emocionalmente alterados, generalizamos de una forma brutal y hacemos mucho daño, muchísimo. Con lo cual, lo único que conseguimos es que la otra persona se ponga a la defensiva y volvamos de nuevo al enfrentamiento. Con lo cual, estos son los 5 pasos, ¿vale? ¿Cuál es el problema de nuevo? Y vuelvo al principio de la charla. Si
si esto lo aplicásemos todo el mundo, la vida cambiaría y aquí no había 200 personas, habría 50.000 y como veis es muy sencillo. ¿Cuál es el problema? Que las emociones no nos permiten trabajar estos 5 pasos. Cuando yo estoy emocionalmente alterado, es imposible, prácticamente imposible, el acercamiento amable. Es prácticamente imposible pensar en cuál es el comportamiento que no me gusta. Es prácticamente imposible describir mi necesidad. Es prácticamente imposible buscar esa intención positiva en común. El problema son las emociones, lo habéis visto antes. Es fundamental tener una inteligencia emocional. Y mientras la inteligencia emocional que decía antes Aaron, no la desarrollemos en los colegios, en los hogares, en las casas, en las empresas, estos 5 pasos jamás se van a poner en marcha. Lo siento mucho. Con lo cual necesitamos ir poquito a poco, ir construyendo esa inteligencia emocional para que todo esto sea un éxito. Así que ya para terminar, os voy a poner un pequeño vídeo muy simpático de 2 chavalines que en este caso han hecho un desastre con la casa. Y lo que hacen es, a través del rapport, en este caso el acercamiento a su padre, pero no hacen un acercamiento en plan, papi, ¿cuánto te queremos? No, lo hacen simplemente devolviendo o espejando lo que su padre les está diciendo, ¿vale? Vamos a ver el vídeo. ¿Lo ponéis, por favor, ahí al fondo? Whose idea was this? Observar las caras. Did you think this was a good idea? Y el no verbal, el lenguaje no verbal. Look at brother's face. Who got the paint out? Brother did? How'd he get it? Did he? He what? He built a stair. He built the stairs? Yes, did he? With what? With blocks. With blocks? Yes, he built a stairs, did he? How come you didn't tell him no? Who's the big brother? You are. How come you didn't tell him no? That wasn't a good idea. Huh? Are you guys in trouble? Yes, Daddy. What should we do? I don't know. I don't know. You guys got paint everywhere downstairs. Yep. Do you think you guys should have timeouts? You don't think so? Do you think I should not give you guys any more juice? What is funny? Nothing's funny, bud. You guys have paint everywhere. In the hair, Daddy? In your hair, Daddy? Yeah, in your hair. And my face? Yeah, you have it all over your face. Yeah. And my feet? How do you think we're gonna get this paint off? My hair now? What is funny? Nothing's funny, bud. You guys are gonna be in a timeout, you know that, right? Yep. Nope. Yep. I don't think this is funny at all. It's not funny. You guys are in big trouble. Both of you guys are in big trouble. What? Daddy? Both of you guys are in big trouble. What, Daddy? Both of you guys are in big, big trouble. Yeah. Big trouble? Big trouble. Trouble? It's not funny. Not funny.
guys are going to bed with no juice. No juice tonight. You understand that? Yeah, you can do it now. Because I'm not very happy right now. Yes. It's no more juice now. No more juice. Yeah, no more juice. Yeah, no juice. We're going to have to get you guys cleaned up. Yeah, and my face, my hair. Yeah, your face and hair. I'm mad. And downstairs, you guys made a big mess downstairs. Who's going to clean that up? Yeah, the big man. Brother? Are you going to clean it up? Who's going to clean it up? He is? Why? Looks like you were playing in it too. Were you playing in the paint too? You were? Do you have any paint on you? Yeah? Okay. Well, we're going to have to get cleaned up. Bueno. Evidentemente, los chavales son un gustazo. Lo que están haciendo es muchas veces, primero, sentir mucho miedo, evidentemente, pero fijaos cómo gestionan ese miedo y luego incluso con ese rapport, con ese espejamiento, su padre se ríe y el niño se pone a reír también, como diciendo, esto parece que está funcionando. Cuando el padre ríe, baja el nivel del enfado, ¿no? Vamos a reírnos también a ver qué pasa, ¿no? Así que es genial. Ok, chicos. Vamos a hacer una dinámica basado en varias conclusiones a las cuales hemos arribado abordando lo que es la teoría del conflicto. ¿Les parece? Porque esto va a ser la base o fuente también complementaria para el desarrollo de sus exámenes. Entonces, chicos, lo primero que vamos a ensayar, por favor, como parte de la conclusión de este módulo denominado teoría del conflicto, es lo siguiente. Por ejemplo, siempre es necesario, o propender, si se quiere, avanzar hacia una visión positiva del conflicto. Esta conclusión, ¿qué les insinúa a ustedes? Y se supone que hemos llegado a la conclusión de que el conflicto, desde una visión, por ejemplo, constructiva, precisamente puede generar un resultado de carácter positivo. Pero una conclusión arribada desde una óptica destructiva va a estar relacionado a algo negativo. Hemos dicho, por ejemplo, inclusive, no solo roces, no solo choques, ¿verdad? Sino sobre todo puede desencadenar en muertes, en guerras, etcétera, etcétera. Pero si acaso concebimos que el conflicto simplemente puede ser un fenómeno social que pasa, lo dejamos pasar, implica que no se contextúa en un escenario no positivo, tampoco negativo. Entonces esto podemos decir una posición neutra. Es aquel escenario de, qué cómodo, no va con él, o ya no le va ni le viene, se dice criollamente, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ese enfoque de lo que es la visión del conflicto, ¿será, digamos, positivo si propendemos que lo positivo implica cambio realmente para propender a ser mejores? ¿Mejores en qué aspecto, por ejemplo? En la relación con el entorno familiar. Una recomposición de la relación, por ejemplo, con los hermanos, pero particularmente con los padres. Si ya tenemos una relación conyugal, obviamente, esa forma tan especial de trato, por ejemplo, entre los cónyuges, esto debe de empezar a propender a cambiar. Cambiar en la cual ambos empiecen a negociar. Yo cedo en esto para que tú ganes esto, pero no siempre vas a ganar. También vas a propender en algún momento a ceder para que yo también esté satisfecho, que ambos somos ganadores. De eso se trata realmente, abordar lo que es la existencia, lo que es la presencia de un determinado conflicto. Por ejemplo,
en el vídeo, una especie de sketch que comparten, por ejemplo, el expositor, vemos un escenario donde dos niños realmente generan un conflicto, digamos, de un proyecto que había estructurado el padre. Ven, por ejemplo, el rol, el papel que asume el padre, de poder visualizar ese escenario desde una premisa, por ejemplo, constructiva, simplemente de reflexión y reflexión. Porque, ¿qué harían ustedes? Poner, por ejemplo, contra la pared a dos pequeños, a dos seres humanos que realmente no están en capacidad, digamos, de enfrentar, digamos, una desazón de reacción de los padres o personas mayores. Entonces estaríamos no solamente intimidándolos, estaríamos prácticamente, a ver, diciéndoles de que ellos no tienen o carecen de total sentido común, son unos irresponsables, etc. Entonces eso no solamente va a enervar, sino que también puede generar una especie de, a ver, de crisis personal, de crisis interna. ¿Será que yo soy una persona tan negativa que realmente nunca voy a poder hacer nada? Entonces, ¿eso qué implica? Que cualquier tipo de conflicto, sea de bajo nivel, de mediano nivel o de alto nivel, chicos, tenemos que saber cómo abordarla. Propender, repito, a que si es un escenario donde observamos que hay un resultado de carácter negativo, no lo resaltemos, no lo emplacemos a esa perspectiva. Hagamos de que esa visión empiece a transformarse, a constituirse en algo que va a propender al cambio. Sea lo negativo, convertir en positivo. ¿Está claro? De eso se trata. Entonces, una de las conclusiones a las cuales estamos arribando es que siempre es propicio avanzar hacia una visión positiva del conflicto. ¿Está claro? ¿Qué dice, por favor, mi amigo Raúl Enrique Ruiz? ¿Qué opina al respecto, por favor? Hola. ¿No? Podemos decir de... Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Podemos decir de que el conflicto, según el video de la capacitación, que es maravilloso, y si sabemos gestionar el conflicto no es malo. Aparte que el conflicto en la vida no es inevitable, ¿no? Claro. Trae cosas nuevas. Así es. Ajá. Bien, bien. Y existen necesidades, ¿no?, de ambas partes del conflicto. Definitivamente. Uh-huh. Okay. Creo que es muy positivo ese enfoque. En verdad, no todos estamos preparados muchas veces para poder gestionar, es decir, para poder enfrentar la presencia de cualquier tipo de conflicto. Y para eso nos estamos preparando, chicos. A veces es mucho más sencillo evadir. Llegar en el escenario, por ejemplo, que este tema no va conmigo, o bueno, simplemente no me afecta, esto lo voy a dejar, simplemente voy a evadir. Que se quede, si se quiere, un estado de latencia. Como lo que, por ejemplo, advertía el expositor. A ver, si tenemos una caries, esa caries dental, en algún momento, por ejemplo, puede hacer una llamadita de atención por un pequeño dolor. Esto pasó y punto. Sería muy tarde cuando, por ejemplo, hemos ido siendo muy irresponsables y hemos estado, por ejemplo, con pequeños calmantes y llegó el momento en que el dolor era tan insoportable, concurrimos recién al especialista, al odontólogo, y el odontólogo nos dice, lamentablemente, esa caries afectó la raíz misma.
ni la endodoncia lo va a recuperar. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Hemos destruido nuestra dentadura, ¿verdad? Y entonces mire la secuela, algo que por el facilismo, por la comodidad, ha de ser mañana, que tal vez pasado, y en ese escenario simplemente hemos ido evadiendo. Algo similar va a ocurrir, por ejemplo, con los conflictos. Hemos dicho, por ejemplo, que no solamente analizamos el conflicto, digamos, interpersonal, hablamos de conflictos grupales, intergrupales, cuando ya esto se convierte, por ejemplo, en conflictos de carácter fronterizo, cuando realmente vemos, por ejemplo, que hay, y nos visualizan desde la parte externa, desde la perspectiva de la premisa sociológica, que el Perú, en los últimos 20 años, es un país donde reina conflictos sociales por doquier. Es decir, siempre cada gobierno de turno ha ido buscando formas de apagar el incendio, de apagar, pero no exterminar, no totalmente, o sea, trató de apagar, simplemente buscó algunas medidas paliativas, pero no llegó a Buenas noches, resolver hoy el vamos a hacer conflicto. un tutorial. Por eso es que, por ejemplo, ese conflicto de Tía María, un conflicto que aquella vez inclusive propendieron que el gran negociador sea una persona oriunda de la misma zona, simplemente los mismos comuneros, siendo el representante, a ver, aquel negociador que el gobierno de turno envió para poder enfocar, para poder analizar en conjunción con la idiosincrasia, con los usos y costumbres de la misma comunidad. ¿Qué pasó con la reacción de la comunidad? Pasó de que, bueno, el ex miembro de esa comunidad, porque ya él fue becado al exterior, él salió muy joven de esa comunidad a los 18 años por su capacidad, digamos, mental, por su inteligencia, su talento, qué sé yo. Y resulta que él ahora habla perfectamente el inglés, pero habla con con unos manejos especiales, su idioma nativo. Por lo tanto, ¿qué es lo que realmente rechazó la comunidad? Que aquel ciudadano que era parte de ellos se había vuelto sofisticado, que se había olvidado que era parte de ellos. Por el solo hecho de que el negociador, el mediador, siendo parte de ellos, repito, simplemente quebró esa reunión. Entonces, ¿qué es lo que realmente podemos, digamos, concluir de este tema, por ejemplo, de Tía María, que cada vez sigue expandiéndose, sigue siendo, digamos, el problema de cada gobierno de turno? ¿Y acaso, diríamos, tanto estudiamos el tema de los conflictos, las características del conflicto, el grado, digamos, de dinámica en la cual se encuentra? ¿Por qué permitimos que esto siga avanzando? ¿O será que, bueno, los gobiernos de turno tienen algo de forma de poder evadir y no resolver esos conflictos? Acuérdense, chicos, que Perú es uno de los países con una riqueza minera por doquier y por autonomacia. Entonces, siendo así, ¿por qué no implementar una política especial de tratamiento y de protección a las zonas mineras? Pero más allá de las zonas mineras, oigan, reponer, reivindicar a las comunidades que son muchas veces desplazadas de esas jurisdicciones donde hay recursos, donde hay yacimiento minero. Pero eso es un maltrato porque no se les reivindica sus derechos, señores. El suelo, el subsuelo realmente, bajo qué, digamos, normativa está establecida en el país. Si, por ejemplo, la comunidad, digamos, de Morococha, ¿ok?, en determinado momento, fue desplazado, ¿cómo se les restituyó
los daños y perjuicios que se les estaba ocasionando. ¿O acaso comunidades donde realmente hay una riqueza enorme y la explotación enorme a todo nivel de grandes compañías mineras externas? Y lamentablemente no hay una política de gobierno que pueda, en primer lugar, beneficiar a la misma comunidad, su calidad de vida. Por lo menos, por ejemplo, implementarle de los servicios básicos mínimamente a esa comunidad, educarlos, darle la mejor alimentación. Acuérdense la contaminación. Y entonces, esto va concatenándose permanentemente para que hoy por hoy estos conflictos de carácter, digamos, ambiental, de carácter minero, por ejemplo, sean el pan de cada día y nadie coge el toro por las astas para resolverla. Entonces, miren, cuán importante sería si tuviésemos una visión, digamos, de gobierno de turno. No estoy hablando de Estado, porque Estado somos nosotros. Por ejemplo, mucho de la parte externa podemos aportar, podemos recomendar de dónde estamos, pero lamentablemente a veces hay gobierno de turno donde, digamos, el poder los vuelve obtusos, los obnubila, ¿verdad? Entonces, ok, ese es el negocio, digamos, del gobierno de turno, pero también nosotros en algún momento tenemos que alzar la voz de protesta toda vez de que nosotros no podemos permitir que esas comunidades sigan siendo víctimas de postergación y postración, porque simplemente estamos apoyando así, ¿ok?, la explotación de esos recursos. Nuestros recursos hemos dicho que son agotables, no son inagotables. ¿Y cuándo vamos a propender a que esa misma comunidad empiece a progresar? ¿Okay? Bien, eso sería la primera conclusión. Otro aspecto que podríamos también propender a concluir, me gustaría, por ejemplo, que en el campo de la conciliación entendemos que el conflicto es aquella situación en la cual dos o más partes perciben tener objetivos incompatibles y así lo expresan, así lo evidencian. ¿Está claro? A ver, vamos a interactuar. Si llegamos a esa conclusión que realmente el conflicto es esa situación donde dos o más personas o partes perciben tener objetivos incompatibles y así lo expresan, ¿ok? Esa es una primera conclusión en realidad respecto a lo que es el conflicto. Sí, que todos tenemos opinión al respecto. Voy a interactuar en este momento, por favor. ¿Qué opina al respecto? A ver, Beatriz Flores Ulloa. ¿Qué dices, Beatriz? Buenas tardes con todos. Al respecto, ¿aló, me escuchan? Sí, claro, ¿Sí? la escucho. La Perfecto. escuchamos todos. Perfecto. Ok, yo entendí lo siguiente, correspondiente al video que hemos visto. Para poder llegar a gestionar un conflicto, en 5 pasos debemos de realizar lo siguiente. Identificar el problema, primero. Segundo, llegar a tener un acercamiento amable. Esto quiere decir eliminar todas las barreras y mencionar lo positivo que ambos mandos pueden llegar a tener en común. Y esto deber hacerlo en un tiempo y en un lugar adecuado. Eso ahora, dentro de ello... Términos, a ver un momentito, Beatriz, eso se llama en otros términos buscar el empoderamiento del conciliador ante las partes o entre las partes. Generar confianza, ¿ok? Continúa, por favor. Correcto. Ahora, dentro de todo esto, llegar a una intención común, positiva. Claro. Y después terminar con la negociación de las necesidades de ambos mandos. Me parece que en todo este contexto sobre el video que hemos visto,
ha sido una forma más rápida, práctica, entendible, del que nosotros podemos resolver cómo gestionar un conflicto en 5 pasos muy simples. Porque si bien es cierto, muchas veces, cada vez que hablamos de conflictos, es más, usted, doctora Karina, también nos dice que vamos a llegar a un momento en que vamos a tener que lidiar con personas muy extremas, muy problemáticas, muy altaneras. Entonces, mi duda estaba, pero ¿cómo manejar ese tipo de problemas? Y hoy, con el video y con las explicaciones del tema, me ha quedado muy claro cómo podemos gestionar un conflicto, haciendo los 5 pasos que son muy simples. Ok. Eso, por ejemplo, ustedes van a aprender paso a paso cuando tengamos que desarrollar, por ejemplo, el famoso monólogo o el discurso de apertura, como muchos lo conocen. Ese día quiero verlos que se luzcan. Esto es la fase de soporte que estamos construyendo recién. ¿Algo más, Beatriz? No, más bien gracias, porque de verdad que este video me ayudó muchísimo a ampliar más mis dudas y a llegar a tener buenos conceptos. De verdad, muchas gracias. Yo también he guardado este video para poder tener pendiente al avance que estamos teniendo. Gracias, doctora. De verdad que ha sido un muy buen video. Me encantó. Dale. Ok, perfecto. Gracias. Bien. Ahora vamos a pedir que actuemos. A ver, ¿qué opina respecto a esta segunda conclusión que propendemos arribar de que digamos, el conflicto es aquella situación donde 2 o más partes perciben que tienen objetivos incompatibles y así lo expresan, así lo evidencian? Entonces, por favor, concordado con lo que es el vídeo, por favor, chicos, es vídeo, no es video, señores, vídeo, ¿wow? Ok, entonces, a ver, quiero pedir, a ver, Jaime Gustavo Ambrosio Orellana, ¿qué opina? ¿O qué opinión tiene respecto al escenario? ¿Te escuchamos, Jaime? ¿Hola? No te escuchamos. Prende tu micro, prende tu micro. Prende tu micro, Jaime. No, no se te escucha. Aló, Ya, ahora sí, Jaime. buenas tardes con todos mis compañeros. Al respecto, como usted manifiesta que el conflicto nace de una incompatibilidad entre personas, implica que las partes entienden la consecución de los propios objetivos que se ve obstaculizada en la contradicción. Entonces, es la raíz misma del conflicto que se percibe entre las partes. Bueno, como manifestaba la compañera que me antecedió, para llegar a absorber estas incompatibilidades se llega hasta negociar los puntos contradictorios. Es muy importante lo que hizo la exposición en el video anterior. Bueno, he percibido algo sintético de que la negociación es muy importante en los conflictos. Ok. Está bien, Jaime. Gracias. Gracias por el comentario. A ver, vamos a pedir la opinión de Gladys Cruz. ¿Qué opina Gladys Cruz
respecto a esta segunda conclusión a la cual estamos arribando respecto a la conceptuación de la conciliación. Os digo, perdón, del conflicto. ¿Qué dice Gladys? Buenas tardes, doctora, con todos. Buenas tardes, Gladys, doctora. ¿cómo está? Hola, te ¿Aló? escuchamos, te escuchamos. Hola. Buenas tardes. Bueno, doctora, así como explican mis compañeros también, bueno, como conciliadores nosotros tenemos que enfocar el conflicto como también lo bueno, lo malo y ser positivo y ampliar también la visión, ayudar a la persona, ¿no? En las partes, a ambas partes, en la oportunidad de cambios que se dependieron como se enfrenten. Bueno, esa es mi opinión, doctora. A ver, chicos, está bien, Gladys. A ver, para todos los que interactuaron ya, me temo que esto tenemos que descartar de nuestro software. Nunca podemos decir como lo que dijo mi compañero, como lo que dijo mi compañera. Señores, cada uno tiene su propia percepción. Yo no puedo discernir, no puedo pensar igual que el que está a mi lado o a mi costado, señores. Desde mi punto de vista, mi enfoque me permite, señores, solo esa acotación. ¿De acuerdo? A ver, eso sería ahora una intervención más para poder cerrar esta segunda conclusión a la cual estamos arribando. Me gustaría escuchar entonces, a ver, a Daniel Alba Rojas. Dani, la escuchamos. Doctorita, buenas tardes. Mi apreciación es, doctora del video, de que debemos de buscar la solución del conflicto de las personas y ver posibles estrategias de solución y ser bastante minuciosos en percibir cualquier tipo de gesto o cualquier tipo de actitud que tengan las partes para nosotros poder así llegar a una opción de un conflicto de acuerdo a nuestra percepción que podamos tener, que no solo debe de ser de un camino, sino pueden ser diversos, ¿no? Eso es lo que más o menos he entendido, doctora.